En primer lugar, quiero agradecer al Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Cultura en el Perú por esta iniciativa y de realizar esta ceremonia en ocasión de la entrega de libros provenientes del Estado de Qatar. Esta es una humilde contribución de mi gobierno con el fin de favorecer con el enriquecimiento de la Sala de Cultura Árabe de la Biblioteca Nacional. En esta ocasión, la mayoría, como vemos, todos en árabe y un poco de inglés, pero esperamos en el futuro próximo podemos contribuir con libros en español, en idioma español. Como sabemos, los libros son un gran medio de comunicación y tienen la particularidad de transportarnos, de ejercer como puente de acercamiento entre culturas. Por medio de esta ordenación, queremos estar más en contacto con el pueblo peruano y que los libros sean ese vínculo, proximidad entre los árabes y los peruanos, y así facilitar la conversación y al mismo tiempo una herramienta para encontrarnos soluciones de nuestras dificultades comunes. El conocimiento compartido entre pueblo y cultura es un instrumento de ayuda para toda la humanidad, porque aparte de enriquecer, permite tener una visión más amplia y más tolerante hacia el próximo. Y aún más importante cuando se trata de la cultura y civilización árabe, que dejó una gran influencia y una huella muy significativa en la cultura hispánica, como por ejemplo en los campos de la literatura, la lengua, la arquitectura y la gastronomía. Por último, quiero agradecer una vez más a todos los colaboradores que han hecho posible esta ceremonia y a todos presentes por su atención. Muchas gracias. Es para mí muy grato dirigir estas palabras en el marco de la ceremonia de entrega de los libros y publicaciones que los países amigos del Estado de Qatar y de los Emiratos Árabes Unidos han donado gentilmente a la Sala Árabe de la Biblioteca Nacional de Perú. Hace solamente poco más de un año y medio, en marzo del 2013, usted, señor director, inauguraba, junto con el ministro de Cultura y con el vicecanciller de la República, el espacio dedicado a la difusión de la ancestral cultura árabe en nuestro país, cumpliendo así con uno de los objetivos culturales de la tercera cumbre ASPA, celebrada en Lima en octubre del 2012. El Perú es un país depositario del enorme bagaje de la cultura árabe, la cual se entrelaza con nuestra historia, con la llegada de los primeros conquistadores españoles en la primera mitad del siglo XVI. Ellos, provenientes de todas las regiones españolas, trajeron consigo la rica influencia heredada de los casi 8 siglos de ocupación árabe en la península ibérica. Moros, mozárabes, mudéjares y moriscos desarrollaron una convivencia inspiradora que dio como fruto un sincretismo cultural que se trasladó al Nuevo Mundo en el proceso de la conquista española de América. La presencia de este mestizaje cultural en el Perú se refleja no solo en las manifestaciones arquitectónicas que pueden hacer sentir a cualquier visitante árabe como en casa al recorrer algunas calles del centro histórico de Lima, sino también en las innumerables palabras que enriquecen y adornan el idioma castellano, hablado por millones de peruanos, o en la variada gastronomía que amalgama sabores árabes con ingredientes oriundos de este país. Las relaciones bilaterales que felizmente mantenemos con muchos de los países árabes
han sido también un elemento impulsor para que los países de América Latina y los países árabes empiecen una fértil relación multilateral a través del ASPA. Desde la celebración de la primera cumbre ASPA en la ciudad de Brasilia, allá por el año 2005, la de Doha en el año 2009 y la tercera cumbre en esta ciudad capital en el año 2012, se ha recorrido un trayecto que no solo ha demostrado la estrecha vinculación que nuestra herencia cultural común nos ha dejado, sino también ha permitido implementar grandes proyectos comunes. La implementación de esta sala árabe es uno de esos proyectos, el cual se ve enriquecido por estos volúmenes entregados por nuestros amigos de Qatar y Emiratos Árabes Unidos, en géneros tan diversos como política nacional e internacional, poesía, novela, religión o historia. No en vano, el mundo árabe puede vanagloriarse de contar con varios de los más grandes sabios de la historia universal. Basta recordar a Avicena y a Averroes, eruditos en temas tan diversos como filosofía, medicina y matemáticas. Quisiera resaltar también la entrega del Ministerio de Relaciones Exteriores de 228 ejemplares del libro Memorias de Cedro y Olivo, la inmigración árabe al Perú, que narra dicho proceso migratorio en nuestro país a lo largo de más de un siglo. Esta obra de la peruana Leila Bartet fue coeditada por Relaciones Exteriores con el Fondo Editorial del Congreso de la República. Es motivo de alegría para la Cancillería, a la que represento en este acto, que dichos ejemplares pasen a formar parte del patrimonio de esta biblioteca, para su difusión y disfrute entre sus lectores. Finalmente, quiero reiterar mi agradecimiento, el de la Cancillería y el del pueblo peruano, por la significativa donación que dos gobiernos amigos han efectuado en el marco de la cooperación cultural árabe-sudamericana, cimentada a través del foro ASPA, y que estoy seguro continuará dando frutos en el futuro cercano. Muchas gracias. Siempre es un placer poder recibir donaciones de libros a esta institución, sobre todo libros pertenecientes a culturas como la cultura árabe, que forman parte de la historia de Iberoamérica. Como bien decía el embajador Markovich, España, y yo añadiría Iberoamérica o América Latina, es inconcebible sin la presencia árabe. Los árabes estuvieron más de 800 años en España y dejaron su huella profunda, no solamente en la arquitectura, en la poesía, en la música, en las mezclas raciales, en el idioma, pues hay más de 4.000 palabras del vocabulario castellano que tienen un origen árabe. La propia palabra olé, que se dice en los toros, aparentemente viene de la palabra Alá, porque es una evocación a Dios en medio de lo que significa el toreo para los antiguos castellanos. Y en realidad en el Perú es muy difícil conseguir bibliografía sobre la cultura árabe. Y si no es gracias a la ayuda de las embajadas, es prácticamente imposible poder enriquecer esta rama del saber, que además es útil no solamente para las personas interesadas en conocer la cultura árabe. Recuerden ustedes que en realidad Qatar es un estado relativamente joven, pues su independencia se da en 1971. Sin embargo, tiene el índice de desarrollo humano más alto en todo el mundo árabe y según el mundo mundial figura en los primeros puestos como uno de los países más pacíficos a nivel mundial. Desde ese punto de vista, sin embargo, en un obsequio que me hicieron el año pasado, que era una suerte de puerta de cristal translúcido, había una inscripción inscrita en oro donde figuraba un versículo del Corán, donde se alude a cómo Dios, en su infinita sabiduría, le entrega a cada pueblo las llaves del saber y del conocimiento. Porque el Islam es una religión de paz,
pese a las ciertas distorsiones ocurridos en los últimos años por extremistas musulmanes que, según algunos islamistas tradicionales, han bebido de fuentes europeas, occidentales, como el marxismo, y es a través de estas fuentes europeas que hacen nuevas interpretaciones subversivas, marginales, de lo que el Islam realmente representa para los chiitas, para los sunitas y sobre todo para los sufís, que son los grandes exponentes de la paz y de la unidad mística con Dios. Pero lo extraordinario, y lo digo ya como director de la Biblioteca Nacional, es que efectivamente no solamente el idioma castellano quedó marcado por conceptos provenientes de la cultura árabe, sino nuestra arquitectura. Hace poco, cuando fui incorporado como patrono del Instituto Cervantes en Madrid, me invitaron a la mezquita de Córdoba, donde está enterrado el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Y esa mezcla de ver al Inca en una mezquita que Carlos V transfiguró después en catedral es algo profundamente impactante. Luego, las tapadas que pululaban en Lima hasta mediados del siglo XIX, en realidad, cuando llegaban los viajeros franceses e ingleses a Lima, pensaban que estaban en Cairo, y sobre todo, o en otros países árabes, sobre todo porque, al igual que en las mezquitas, en esa época no existían las bancas, y entonces los hombres, todos con sus pequeñas alfombras de oración o kilims, estaban a un lado de la iglesia y las mujeres al otro, que es un sistema que se utilizaba también en las mezquitas árabes. Y si ustedes visitan el convento de San Francisco de Lima, verán como una de las cúpulas es prácticamente una réplica de las cúpulas árabes que se encuentran en la Alhambra o en Sevilla, con todos estos diseños metafísicos, geométricos, que aluden a la unidad divina, que forma parte de la visión mística del Islam. Y luego en la música, bueno, el flamenco, ¿no? Pero no es cualquier flamenco, hay cierto flamenco que es cuando se habla del duende, del cante jondo, que es particularmente parecido a, digamos, a los cantos a los cantos, las oraciones que se dan desde las minaretes. Por no hablar de la propia religión, hay muchos estudiosos como Asín Palacios, Luce López Baralt, que hablan sobre la influencia del Islam en los grandes místicos españoles, como San Juan de la Cruz, como Santa Teresa de Jesús, en donde ellos habrían introducido conceptos islámicos. El propio Raimundo Lulio, uno de los grandes místicos españoles, catalanes del siglo XIII, utiliza el árabe y el latín para hacer toda una serie de analogías entre ambos lenguajes, y escribe un librito que se llama El libro del amado y de la amada, que es sobre la unión del alma con Dios, que lo toma en realidad de la literatura sufí. Muchas de estas tradiciones sin duda llegan al Perú, y bueno, es fundamental conocer estas fuentes árabes, todas sus variantes, para comprender los orígenes de nuestros propios místicos, de nuestra propia arquitectura, de nuestra propia gastronomía, de nuestra propia música, y al final, en este mundo globalizado de hoy, descubrir que en realidad la raíz, o una de las raíces más importantes de la cultura peruana, termina siendo la cultura árabe. Entonces, estos más de casi 500 libros que nos han donado, simplemente estamos profundamente agradecidos, porque nos va a permitir ampliar nuestros horizontes culturales y conocer más sobre este extraordinario país que es Qatar, y que es a nivel mundial un ejemplo de crecimiento y de defensa de los derechos humanos. Muchas gracias.